Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Petasne, estoy con Emilio Martín y Luis Acuña. Luis Acuña, en este primer programa de El Loco que Lee. ¿Quién habrá puesto ese título? No sé. No sabemos. Bueno, no Pero importa. creo que somos tres locos ahora. Somos tres locos. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres. Bueno, ¿qué trajiste? Bueno, yo traje a Chekhov. Realmente siempre me gustó y me parece muy interesante su obra y bueno, el legado de él y la vigencia que tiene. Bueno, ¿y vos? Un autor difícil, Chekhov. Ruso. Yo con los rusos tengo mi reserva. Yo me vine con Edgar Allan Poe, uno de mis autores, digamos, que me despertaron esa fascinación por el terror y todo. Y tengo también para comentarles algo de Borges y de Jack London. Bien. Bastante una miscelánea. Bueno, llamativa. muy bien. ¿Saben que encontré, revolviendo acá en los libros, una frase que dice: 20 años de pasión hacen que una mujer parezca una ruina, pero 20 años de matrimonio la hacen igual a un edificio público? ¿Quién dijo eso? No le caso el significado. Nos van a acusar de violencia de género, me parece, con esta frase. Bueno, esto lo dijo Oscar Wilde, ¿no? Así que bueno, parece que tendría sus razones para hacerlo en el siglo XIX, ¿no? Yo creo que habría que analizarla con la lupa de género ¿Sí? la pata de género que nos falta hoy en día. Bueno, pero tenemos una propuesta. Él hizo una propuesta que decía que tenemos que incorporar, ¿no?, a una señorita linda acá, justamente para que no tengamos problemas de género, de acusaciones de género, que nos cuidemos y todo eso. A veces es necesario. ¿Y vos pensás que resultará? Tenemos que encontrar a ver Entonces, quién nos dé esa mirada, pero puede ser bueno, interesante, digamos. Bueno, es como que los hice poner en una situación medio engorrosa, me dio la sensación. Bueno, listo. Y una cosita más, voy a hacer un chivo, que es queremos que todo el mundo se inscriba en los talleres de lectura. Tenemos talleres de lectura en San Miguel, en Saavedra, en Devoto. Y este mes ya terminamos con el sufrimiento de lo que fue Gabriel García Márquez. ¿Sufrimiento? ¿No? Sí, lamentablemente sufrimiento. ¿Sabes cómo fue? Conseguí cuentos de la juventud de Márquez. Pero parece que estaba muy deprimido con la muerte y todo eso. Sí. Y ahora empezamos todo un mes completo, todo abril completo, con ciencia ficción. Vamos a leer a Asimov, a Bradbury, a Clarke y a nuestra Samantha Schweblin. Este mes no me lo puedo perder. Bueno, me apunto ahí al taller. ¿Sí? Sí. ¿Estás a punto de renunciar al trabajo para ir al taller? Aunque sea a la distancia, de alguna manera lo quiero hacer. Sí, el de García Márquez también me interesaba muchísimo, pero bueno, el tema laboral no nos deja desenvolvernos bien. Arranca Chekhov. Arrancamos con Chekhov. El tema para mí, hablamos de la vigencia de ciertos autores, ¿no? En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, se está presentando en 3 salas La Gaviota de Chekhov, una obra que se escribió hace casi 130 años, octubre de 1896. Si eso no es vigencia, realmente es increíble que siga convocando, que siga interesando y demás. No será porque es barata, porque no paga derecho de autor. No sabemos. Pero realmente para mí es una cosa notable. Y lo más notable es que cuando la presentaron la obra fue un fracaso absoluto. A tal punto que la gente en el teatro abucheó a los actores y la que era la mejor actriz en ese momento de Rusia, la afectó tanto que quedó sin voz a partir de ese momento.
Chekhov dijo, no pienso escribir más dramaturgia, y bueno, parecía una cosa sellada, ya terminada. Pero otro dramaturgo vio un talento en Chekhov e interesó a Stanislavski, que fue un director determinante en el teatro. Y se formó una sociedad creativa entre Chekhov y Stanislavski. El problema era el siguiente: lo que era el teatro hasta ese momento era una forma declamatoria, era más cercano al púlpito o a la tribuna que lo que conocemos hoy como teatro. Siempre había un sentido moralista al final, era una especie de arenga moralizante. Y Chekhov lo que hacía era contar las historias más mínimas, cotidianas, las tribulaciones de las personas, los sufrimientos, y eso no se podía representar de esa manera. Y Stanislavski incorporó tres conceptos. Uno es el subtexto, el otro es la cuarta pared, y el tercero es el análisis psicológico, ¿no? O sea, la importancia de darle eso. Con el subtexto lo que daba era de que una parte importante de lo que se quería decir no se decía, quedaba subyacente. Con la cuarta pared era el hecho que tenemos tres paredes, ¿no es cierto?, en el escenario, y como los actores se dirigían al público, él dijo, no, ponemos una pared invisible y los actores, la irrealidad está ahí, la ficción está acá y la realidad está acá. Entonces la gente podía ver la interacción de los propios actores, las cosas, y asumir. El éxito fue tan grande cuando lo presentaron en el Teatro de Moscú que quedó como emblema, la gaviota quedó como emblema de ese teatro, a partir de ese momento. Y bueno, y la característica de Chekhov fue así, siempre, tratar de relatar cosas cotidianas, sencillas, con un gran sentido social. Él tuvo un compromiso, era médico, se anotó como voluntario para participar en la prevención del cólera y frente a la peste negra. Pero aparte, con las ganancias que tenían de su producción literaria, ponía en pie hospitales que estaban en ruina y todo eso, y atendía al público, a la gente sin recursos. Toda la época zarista, digamos. Toda la época zarista, sí. De Rusia. Y él tuvo entonces ese tipo de características. Entonces, yo lo que preparé, digamos, es algunas frases de él, que me parece que lo pintan de cuerpo entero. Pero vos tenés unas frases y después tenés un cuento. Y sí, un cuento que voy a leer una parte, voy a leer la parte final porque si no dura mucho tiempo. O podemos hacer lo siguiente, lee las frases, ponemos un poco de música y después seguimos. O sea, para perfecto. No hacerlo tan largo. Como quieras vos. Una definición de un escritor estadounidense, Dr. Dice: Chekhov posee la voz más natural de la ficción. Sus cuentos parecen esparcirse sobre la página sin arte ni sin ninguna intención estética detrás de ellos. Y así uno ve la vida a través de sus frases. Algunas de ellas son: la brevedad es la hermana del talento, el arte de escribir consiste en decir mucho con pocas palabras. Cuanto menos talento poseen algunas personas, más orgullo, vanidad y arrogancia demuestran. Podría aplicarse mucho en la actualidad. Por eso la vigencia que tiene. Los hombres inteligentes quieren aprender, los demás enseñar. Muy buena frase. La felicidad no existe, lo único que existe es el deseo de ser feliz. La medicina es mi esposa legítima y la literatura mi amante. La humildad es el camino hacia el crecimiento personal. La paciencia es la madre de todas las virtudes. Y hay una que me encanta que dice: puede que no tenga varias victorias notables, pero puedo sorprenderte con las derrotas a las que logre sobrevivir. Toda una declaración resiliente. De resiliencia. Bien. Y bueno, está cuando podemos, después de la música, ver el cuento. Y ahora vamos a hacer un pequeño corte musical, que los invitamos a quedarse. Nosotros vamos a seguir hablando acá un ratito. Después del corte, Emilio va a continuar con Chekhov y nosotros vamos a anunciar estos dos libros, estas dos antologías que se dieron en esta semana. Bien.
Bien. Sí. Sigamos en vivo. Sí. Vamos a ver. Es interesante la frase de muchos. Yo mucho lo de los rusos no los tengo muy... No, pero Chekhov tenés Sí. que darlo. Porque a mí me prestaron un librito igual a ese, así. Y tenés como 60 cuentos de Chekhov, chiquititos, uno atrás de otro. Te lo comes en 2 días. Yo de a poquito tengo que volver a sacarme el herrumbre porque yo durante mucho tiempo como que quedé un poquito alejado, ¿viste? De esa pasión con la que me devoraba los libros. Pero bueno, de a poquito vamos a ir tomando ritmo. Estuve leyendo uno de los cuentos que subiste de García Márquez, el de Alguien me desordena las rosas. Ah, sí. Lo leí así de un tirón y digo, sí, claro, hay todo la pasión que o sea, la verdad que volver de vuelta a encontrarle, digamos, sentido a cada uno de los cuentos era algo que yo tenía cuando comencé, digamos, y después lo abandoné. Me pasó de nuevo ahora cuando me acerqué de nuevo a los cuentos de Poe, cuentos que yo leí con 15 años y ahora es como que leerlo de vuelta de adulto. Es muy lindo volver a releer en general las cosas que nos gustan, ¿no? Sean cuentos, novelas. Aparte somos diferentes. Somos diferentes y le vamos a encontrar otro sentido. ¿Sí? No sé, ¿está bien? ¿Te parece que empiece con Poe o meto...? Igual ahora sigue Emilio. ¿No? Sí. Bueno. Así no cortamos el Chekhov. Dale. Bueno, continuamos. El cuento se llama Vanka Yukov. Es un niño de 9 años que vivía con el abuelo, el huérfano, había quedado huérfano y quedó con el abuelo, que era como un sirviente en una casa. Entonces las condiciones de vida del chico eran bravas, muy duras también. Y el hombre con 65 años, o sea, pensemos en el año 1850, 60, que ya era una persona muy mayor, no lo puede seguir cuidando. Entonces lo envía a la ciudad para que aprenda oficio con un zapatero. Pero los chicos lo maltratan, lo tratan muy mal. Lo único que en la casa donde él estuvo, el chico aprendió a leer y escribir. Entonces decide hacerle una carta al abuelo. Y eso es lo que voy a leer. Dale. Querido abuelo, ven, prosiguió Vanka, te lo suplico por el amor de Dios, llévame de aquí. Ten piedad de este pobre huérfano. Todos me pegan, paso mucha hambre, ni te cuento cuánto me aburro. No paro de llorar. Hace unos días el amo me dio un golpe en la cabeza con una horma, tan fuerte que me caí y me costó mucho levantarme. Mi vida es un asco, es peor que la de un perro. También saludo a Leona, al tuerto Yegorka, al cochero, y no le des a nadie mi acordeón. Se despide de ti tu nieto Iván Yukov. Querido abuelo, ven. Vanka dobló en 4 partes la hoja escrita y la metió en un sobre que había comprado la víspera por un cope. Tras pensar un poco, me mojó la pluma y escribió la dirección. A la aldea de mi abuelo. Luego se rascó la cabeza, pensó otro poco y añadió, para Konstantin Makarich. Contexto de que no le hubiera molestado mientras escribía, se puso el gorro y sin echarse por encima la pelliza salió a la calle en mangas de camisa. Los dependientes de la carnicería a los que había preguntado el día anterior le dijeron que las cartas se echan en los buzones de correo y que desde esos buzones las reparten por todo el mundo en troicas de correos con cocheros borrachos y cascabeles que suenan. Vanka corrió hasta el primer buzón de correo y metió la valiosa carta por la ranura. Mecido por dulces esperanzas, se durmió profundamente al cabo de una hora. Soñó con una estufa. Sobre la estufa estaba sentado el abuelo, descalzo, con las piernas colgando, y leía la carta a las cocineras. Junto a la estufa estaba Byung y movía el rabo. Ese es el cuento.
Ese es el cuento. Okay. Hay que tener en cuenta que la dirección que puso a la aldea de mi abuelo. A la aldea de tu abuelo. O sea que jamás la carta va a llegar. ¿Y por qué lo elegiste? Porque cuando lo leí realmente me produjo una emoción muy profunda de cómo a veces se hacen los sueños de los chicos, de los niños, las esperanzas. Cuando se le hacen promesas a los chicos, lo había leído otro autor que decía que pasaban, también otro autor ruso, que pasaban y le decían, ¿qué querés que te traiga para cuando vuelva? Y decía, unas canoplas para las manos, manoplas. Y entonces, y uno esperaba todo el año, dice, esas manoplas que nunca llegaban. Nunca llegaba. Y entonces esa esperanza fallida y ese golpe de la realidad apareciendo de una manera tan brutal, me pareció que el cuento lo reflejaba. A veces los adultos somos especialistas en arruinarle la vida a los chicos. A veces. Yo sí quiero cerrar con una frase de Eduardo Galeano sobre Chekhov. Y dijo así, Chekhov se escribió como diciendo nada y lo dijo todo. Creo que el aporte de estos grandes escritores rusos es un aporte a entender el espíritu humano. Por lo menos eso es lo que a mí me ha llegado, digamos, a través de tanta crítica literaria, ¿no? Dostoyevsky. Por eso digo que tengo un deber hacia los rusos, que todavía me cuestan, pero es como que es una materia pendiente. Es que si que uno quiere aprender a describir personajes, pero no solamente exteriormente, sino interiormente ese personaje. Sobre todo tenemos que leer a los rusos. Eso lo que hicieron ellos fue en darnos esa, ¿no? En este puente que es la vida, donde cada uno de nosotros va aportando algo, ellos nos aportaron eso, ¿no? Bien. Buenísimo la intro a Chekhov. Seguiremos hablando de Chekhov. Sí, hay muchísimo por hablar. Si yo les leo esto, a ver, esto es una trivia. Dice, recordé un viejo cuento de Jack London, donde el protagonista, apoyado en un tronco de árbol, se dispone a acabar con dignidad su vida. ¿Quién cree que lo dijo, que lo escribió? No entiendo. ¿Vos? Recordé Horacio Quiroga. No, más actual. Más actual. La verdad no se me ocurre. Pero muchos abrevaron de Jack London. Sí, seguro. Pero no. Bueno, esto lo escribió Ernesto Che Guevara en La Sierra y el Llano, en el año 61. Y lo utiliza como epígrafe Cortázar, sí, en Todos los fuegos el fuego, en su cuento Reunión. Ah, mira, no lo conocía, muy buen dato. Hoy, por ejemplo, indagando un poco, me enteré que Cortázar fue el traductor de casi la totalidad de la obra de Edgar Allan Poe. Sí. Cosa que yo no conocía, y bueno, me enteré hoy, indagando un poco más para hacer un poquito una reseña de este autor, ¿no? Bueno, dale, contanos. Bueno, el autor que yo vengo a contarles es uno de los autores que más me fascinó desde adolescente. Es ese acercamiento hacia la literatura de terror, de suspenso. Edgar Allan Poe, nacido en 1809 y muerto a la escasa edad de 40 años, en 1849, está incluido dentro de lo que son el movimiento romántico, que es el movimiento de la literatura que venía a rebelarse contra esa cosa acartonada y un poco ya rígida de la literatura neoclásica, del clasicismo. Ya la gente no quería seguir esas pautas tan rígidas,
y empezaba a pregonar, digamos, por una voz más individual, donde cada persona pudiera, digamos, expresar su propia individualidad. En ese movimiento, bueno, tenemos a Edgar Allan Poe y algunos escritores románticos ingleses, por ejemplo Baudelaire, que luego vendría más adelante, pero que también recogería un poco el guante de Edgar Allan Poe. Una vida bastante rápida, donde nos dejó cuentos fantásticos, de suspenso. A mí, por ejemplo, me atrapó mucho la parte de suspenso de Poe, con cuentos como El pozo y el péndulo, que cuenta, bueno, un prisionero que está encerrado en una mazmorra de la Inquisición, esperando la muerte, pero en realidad, o sea, la muerte viene en forma de péndulo, un péndulo que cuelga del techo y va bajando, y él está atado, digamos, como algo de piedra, como un altar de piedra o algo donde está apresado, y ve bajar ese péndulo. Pero el péndulo tiene un hacha, algo filoso, sí. El péndulo tiene un hacha y se va acercando. Y él no tiene, digamos, escapatoria a ese péndulo, y también a un pozo que ve en el medio de la prisión, un pozo el cual no ve el final del pozo, y que también es otro terror, o sea, arrojarse al pozo. Entonces, yo hoy, bueno, le tenía que comentarle también que aparte de inaugurar el género de suspenso, hoy también inaugura el género policial, con cuentos muy magistrales como Los crímenes de la calle Morgue, Carta robada. Son pequeños cuentitos policiales que después recogerían otros escritores de novelas detectivescas, por ejemplo Conan Doyle, que cuando escribió Sherlock Holmes. Conan Doyle. O sea, Edgar Allan Poe fue un escritor que le abrió, digamos, camino a muchos otros escritores posteriores. A Lovecraft también, que después desarrolla toda la parte, digamos, de terror psicológico, que un precursor. Yeah. Yo hoy trajo un cuentito que se llama La máscara de la muerte roja. Sí. Que bueno, le voy a leer un fragmento y después voy a pasar a contarlo para hacerlo un poco más breve. Bueno. Porque son cuentos que suelen llevar 20 minutos, no son cuentos largos, pero llevan sus 20 minutos de lectura. Se llama La máscara de la muerte roja. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación, y su sello el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino.
Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Ok. Y ahora vas a contar, vas a resumir el cuento. Sí, la máscara de la muerte roja cuenta, digamos, cómo ante una amenaza tan potente, por ejemplo una peste o una pandemia, en este caso el cuento prosigue con el príncipe ya recluido dentro de las murallas de la ciudad, a la cual le habían cerrado completamente. Organiza una fiesta con toda la pompa y todo lo que podría, el esplendor que tenía dentro de su palacio, en 7 salones consecutivos, donde cada salón estaba decorado de una manera muy, ¿cómo podría decirlo? ¿Especial? Sí, cada salón tenía, aparte de un color, una iluminación característica, algo que le daba un sello, digamos, muy distintivo, fantasmagórico. El salón verde, el salón azul. Ahí parece la casa de gobierno. Claro. Hasta pasar hasta el último salón, que era el salón negro. Era un salón completamente de negro, con cortinas púrpura, sangre, un color rojo, púrpura, rojo sangre. Que era el salón al que casi nadie quería cuando todos comienzan a bailar, digamos, en esta fiesta que da el príncipe con tanta pompa. Casi nadie se acercaba al salón negro por el pavor que le producía, digamos, ese lugar, cómo había sido iluminado y demás. En ese salón se encontraba un reloj que iba dando las campanadas a medida que iba pasando el día. La fiesta duraba largas horas y cada vez que terminaba una hora, el reloj sonaba las campanadas. Y en ese momento, cuando las campanas, digamos, sonaban, es como que los bailarines se detenían y reflexionaban por un instante sobre la situación, digamos, que estaban viviendo. Un baile en el medio de una peste que había asolado todo el reino, ¿no? Pero bueno, una vez que pasaban las campanadas esas tétricas y tenebrosas, el baile seguía. Así hasta llegar al final del día, a medianoche, cuando empiezan a sonar las 12 campanadas de la medianoche, que hace que la pausa que se produce y el silencio sea un poco más largo. Y en esa pausa logran ver, caminando desde el último salón, el salón negro justamente, a un personaje que lo ven y ven lo grotesco y lo terrorífico de su disfraz. O sea, se indignan porque dicen cómo pudimos dejar entrar a una persona vestida con ese disfraz. Era una persona vestida con una mortaja, un ser con una mortaja manchada en sangre, que comienza a caminar por los pasillos del palacio hasta donde se encontraba el príncipe. El príncipe, al verlo, se indigna y dice: que alguien agarre, que alguien aprecie a quien osó venir vestido de esa manera, ¿no? Pero nadie, digamos, se atreve a levantar la mano contra esa figura espectral que venía caminando hacia el príncipe. Esta figura hace todo el recorrido y vuelve nuevamente, todo en un silencio sepulcral, hasta que al final el príncipe, indignado por su propia cobardía, empieza a gritar y a vociferar y sale a buscar a este hombre, ¿no? Vestido como la muerte. Cuando está cerca, esta se da vuelta y el príncipe cae muerto, fulminado. Y cuando todo el resto de las personas que estaban allí en la fiesta se abalanzan sobre esta personificación, se dan cuenta que debajo de las mortajas no había absolutamente nada. Era la muerte roja que se había hecho presente dentro de los amurallados recintos del palacio para hacerle llegar
lo que ellos no habían querido, digamos, ver y habían querido dejar afuera. Si bien no es el propósito de los escritores, pero en este caso, ¿vos pensás que nos deja alguna enseñanza? Justamente lo traje porque me vino a la mente, bueno, todo lo que sufrimos con el tema de la pandemia. Ajá. Y reflexionar un poco cómo a veces las personas, digamos, buscan refugio aislándose de algún peligro exterior y dejando a los que están afuera, digamos, a su libre albedrío. La idea de salvarse, cada uno se salva como puede. Claro, nosotros, bueno... Y nadie se salva solo. Ese sería el mensaje. En algún momento esa amenaza que vos pensás que estás conjurando, sí, se va a personificar y va a cruzar esas murallas o esos muros que levantaste. Por eso me parece un cuento profundo que, más allá que es una alegoría de otra cosa, como tantos otros cuentos, ¿no? Bueno, ¿descansamos un minuto? Descansamos un rato. A mí me pareció increíble una vez. Yo siempre era la lucha de las catapultas contra la muralla contra la catapulta, la flecha contra esa lucha para tomar los castillos y lo demás, y las fosas, y los cocodrilos, lo que fuera. Hasta que uno pensó una vez que lo mejor que se podía hacer era no hacer nada. Y se pusieron a la puerta. Lo sitiaron, lo mataron de hambre. Se rindieron por el hambre. Sí. Entonces, a veces es eso, decir, bueno, acá tengo que conseguir los salvos, me estoy encerrado, acá no puedo. Y ese es tu fin. Claro, lo que pasa es que también antes las guerras conllevaban también esta idea del honor, de la idea de la valentía, sí, sí, ¿no? Y entonces había que demostrarlo en el campo de batalla, sí. Tener a las huestes, tener al ejército 1 semana, 2 semanas, 3 semanas acampado ahí, no toda, la mayoría, bueno, la minoría no, son oficiales que pueden llegar a comprenderlo, la mayoría por ahí se pone un poco inquieta, ¿no? No podés tener a semejante cantidad de gente ahí detenida. La sangre se empieza a sublevar ahí. Sí, tenemos... Una vez vi una película donde creo que era sobre Juana de Arco. Y hacían el sitio, ellos hicieron el sitio. Pero ¿cuál era el problema que tenían afuera? Los lobos. Había, ¿cómo se llama? Manadas de lobos. Lobos salvajes que atacaban, que vivían de la carroña de los cuerpos en la guerra, ¿no? Un tema. Bueno, vamos a dejarlo acá. Bueno, como les prometí, quiero hablarles de esta antología, la antología 2025, que hicieron los talleres de escritura cuentacuentos. Hay 17 autores que han escrito fundamentalmente narrativa y 2 que han hecho poesía. De uno de esos 2 yo quisiera leer un poema que se llama Tiro de esquina y me va a ayudar acá el compañero, porque yo estoy afónico, como se dieron cuenta, entonces ya no puedo gritar lo que hay que gritar en este poema. Empiezo. Tiro de esquina, fuerte, a la olla, entrevero, cabeza, gol. ¡Gol! El relator en un solo largo, profundo, persistente grito. ¡Gol! El arquero busca desdibujado en el fondo de la red la pelota.
un mundo al alcance de las manos, entre los pies, en las cabezas. ¡Qué poder! ¡Qué cosmos! ¡Qué méritos para ser un planeta, entre otros! Venus, Marte, Saturno, con anillo y pelota, con todos los asteroides de cada jugador que la patea en las canchas y en los potreros del mundo. Las multitudes, los gritos, las camisetas de las selecciones son sus banderas. Nadie es la patria y todos lo somos. ¡Gol! 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 Argentina, Brasil, Barça, Florentina, Milán. Entro en la juguetería de mi barrio, me compro una pelota, bellísima, con gajos blancos y negros, liviana, perfecta. El beso, la hago picar en la vereda, hago jueguitos. Esa tardecita de fines de marzo, recuperé mi infancia. Este es un poema de Aníbal Margiota. Como este poema y otras narrativas, ustedes las podrán encontrar en este libro Grandes Cuentos, Antología 2025 de Cuentacuentos. Hay unos cuentos maravillosos, nuestras compañeras se lucieron, ¿Sí? y realmente hay cuentos que están atrapantes. ¿Las podemos invitar a las compañeras? Sí. ¿No? Bien. Sí. No, es un cuento muy lindo, una especie de recuperación de la infancia, ¿no? Sí. A través de algo tan simple como patear una pelota. Tal cual. Así Tal que, cual. Bueno, ¿qué muy tenés? lindo. ¿Qué tengo? Sí. ¿Qué tenemos? Íbamos a leer otro cuento, creo, de la otra antología, no sé. Sí. Yo siempre lo digo, lo dije en otra vez y lo vuelvo a decir, la importancia de los talleres. Ajá. Acá tenemos al profesor, pero que es un organismo vivo, es un organismo creativo. Ajá. Nos enriquecemos en confrontar con otros compañeros lo que hicimos, la opinión, la crítica, de buena intención, que ayuda a mejorar. Yo pienso que muchas veces se desmerece, bueno, lo dije otra vez y lo vuelvo a decir porque vale la pena recalcar que el taller ayuda a la gente a poder expresar lo que tiene adentro y que tal vez no sabe cómo hacerlo. O considera que no tiene valor lo que hizo. Dice, bueno, no, yo escribí unas cosas que lo tengo ahí. Y bueno, el confrontarlo con otros y ver que otros también están en un proceso creativo. Bueno, en la guía también el profesor juega un papel importante, y aparte conocer autores y demás. Bien llevado a un taller es una fábrica de creatividad y de obras importantes. Sí, yo creo que lo bueno de estos talleres, que bueno, yo logré ver un poco, es el hilo conductor que va llevando, digamos, mes a mes, pudiendo seguir a un autor, el movimiento al cual perteneció ese autor, las características de la literatura, ¿no? De cada época. Creo que eso es fascinante. Por ejemplo, no sé, si a mí me dice, bueno, este mes vamos a ver a los románticos. Y yo me pongo, o sea, era algo que a mí me fascinaba mucho, eso de poder estudiar a los escritores por épocas, por su época. Cómo vivieron en su época. Cada época fue muy particular con respecto a la literatura, en todos los artes, ¿no? O sea, en la pintura también. Entonces es como que a mí me gusta mucho cómo está estructurado el taller para este año. ¿Vos hiciste talleres? No, es otra materia pendiente, aparte de leer los rusos. O sea que llegaste a la elaboración de tu libro. Tenemos que avisarle. Ahí está. Sí. Este viernes a las 6:30 de la tarde, Luis Alberto Acuña, nuestro compañero, va a presentar su ópera prima, Las aventuras de Timbo. No te decía, no se nota
que no has pasado por allí. Ujú. No se nota. Es una lectura completamente agradable. Me encantan los capítulos, como los inicias con poemas y después los continúas con la narrativa. Que hoy en día no se ve mucho, pero bueno, tiene esa cosa de mezclar un poco, ¿no? la poesía con la narrativa. Tiene también mucho de novela de aventura. Es una gran aventura. Es como volver a esas novelas de aventuras, como yo siempre digo, las que me apasionaron cuando tenía 14, 13, 14 años. Volver a Jack London, volver a Verne, a la Isla del Tesoro de Stevenson, a Robinson Crusoe. Son esas cosas que tanto me marcaron y quizás fue un buen comienzo arrancar por ahí, para después seguir un derrotero que me lleve hacia los otros escritores que también me vinieron, digamos, después. Claro. Vos también, Martín, vas a presentar tu libro el sábado, ¿no? El sábado 28 en la Biblioteca Popular Rotaria de Isidro Casanova. A 5 de la tarde voy a estar ahí. ¿Nos recordás cómo se llama el libro? ¿Lo tenés acá? El libro lo tengo acá, para que lo vamos a ver, que se llama Grandes Cuentos. Grandes. Pero ahora vos vas a contar, seguramente, por qué como que es tengo que girar el libro porque somos tan famosos que hay 2 cámaras acá que nos están filmando, ¿no? Una en directo de Facebook y el video normal que estamos haciendo para, por si todo falla, quedar un registro de lo que estamos diciendo. Es digamos, ¿cómo se dice? La prueba piloto. La prueba piloto. Contanos un poquito. La idea de la tarde, siempre volvía a esta idea, cuando pensaba en hacer un libro, como era un sueño lejano, decía, bueno, voy a tener un libro de cuentos. Los cuentos los escribía, pero la idea de publicarlo no estaba. Y siempre me salía ese juego de convertir grandes cuentos en grandes cuentos. Y entonces, esa travesura implicaba otra cosa, que era decir que se pueden transformar las cosas, que las cosas no son inalterables. Y más en el tema de las palabras, ¿no? Las palabras, cómo cambia el sentido, incluso a veces con una coma, ¿no es cierto? O un punto, cómo va cambiando el sentido. Entonces esa idea de que lo que decimos no es inocuo, que no es lo mismo que digamos una cosa que no es que las palabras no son inocentes. Las palabras no son inocentes. Elegir las palabras que corresponden para decir lo que queremos decir, eso me parece que es un arte. Y bueno, en esa búsqueda estamos. Bueno, yo voy a leer un cuento y ahora después vos, un cuento de Martín, ya que él se presentó. Para los que todavía no lo conocen, él escribe cuentos muy cortos. Por ejemplo, uno que se titula Allá abajo, que dice así: la tarde se fue sin más. Culminó la rutina que nos deja unas horas pocas para hacer lo que nos venga en gana. Pero la jornada fue dura, más cuando se trata de archivar y desarchivar lo que bien pudiera desaparecer de la faz de la tierra sin que a nadie se les mueva un pelo. Un chiste habitual en las oficinas dice que alguien pregunta a un superior qué hacer con esos papeles y el jefe responde: son para tirar. Por las dudas, escanealos y llevarlos a la trituradora. En verdad, es uno quien se siente que ha pasado por la trituradora. Todos los días es necesario juntar coraje para entrar en el subte y resistir sin dormirse aún de pie. Los asientos ocupados por férreos adherentes a las pantallas de sus celulares solo se desocuparán en la terminal. Un alivio resta, sin embargo, en la tarde-noche del vagón del subte. Los vendedores han sido diezmados por el trajín diario y solo quedan los estoicos tratando de vender.
con su latiguillo, pañuelos descartables o fundas protectoras para el celular. El cartel anuncia que el subte llegará en 5 minutos. Las publicidades se reiteran una y otra vez. Ya podemos adivinar que después del shampoo vendrá el calmante y así ad infinitum. Los minutos se estiran. Es increíble lo que demoran en pasar 5 minutos. Si se logra conectar alguna neurona, uno mira esa escena repetida y se interroga sobre cuál es el sentido de la vida, reproducida reiteradamente como los papeles a tirar. Las luces del subte se dibujan a lo lejos desde la negrura del túnel y un rumor creciente nos avisa de su arribo. Nos arrimamos al borde del andén, alineados como frente a un pelotón. Cada tanto, alguno decide interrumpir la repetición y se arroja a las vías. Fuerte, 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 Fuerte. fuerte, fuerte, fuerte. Esa reflexión frente a la repetición. Sí. ¿Qué crea eso? A la monotonía, La ¿no? monotonía, sí. El aburrimiento. Los que manejan El estar con tanta gente, por ejemplo, en una oficina, y sin embargo uno vive en soledad. Claro. Está solo. La ciudad está no, sola. no precisamente estar en multitud Claro. quiere decir salir de... Y el pánico de los que conducen los subtes y todo eso, es ver toda esa gente temiendo de que alguno realmente se quiera tirar. Claro. Vos sabés Y que, eso sucede. por ejemplo, yo de los subtes, no lo sé, pero me imagino que debe ser similar, los que se tiran en las vías de los trenes eléctricos, los conductores a veces están un mes en tratamiento. Obligatoriamente. Sí, obligatoriamente, sí, no pueden. Es un hecho muy doloroso, muy fuerte. Después que vos termines con esto, tengo un regalito, bro, de Neruda. De Neruda. Conseguí El enemigo. Esto está en el libro El fin del mundo, en el capítulo 9. No sé si vos tenés las obras de Neruda. No. No. Cada tanto leo canto general, el otro día me encanta. No, me acordé de eso que te gustaba, dije, voy a buscar una. Son todas muy lindas. Yo quería hacer acá un ida y vuelta con Martín. Bueno. ¿Conoces el cuento? A ver si es muy largo. No es largo, pero es esto y termina acá. El cuento de Borges, Bueno, que se llama El fin. al fin. Sí, Pero y el debate, bueno, no es fácil leerlo, sí, el debate. Él tiene un cuento que es un espejo, que es un cuento el de Fierro. Ah, sí. Donde comienza Sí. Bueno. Vos describiste donde comienza su... El viaje de los sitios. Sí. Entonces lo que vos querés es sangre. Querés debatir acá con él. Bueno, me gustó, así que lo hacemos. Le metemos en tiempo. Sí. Bueno, acá me están proponiendo, acá Acuña me está proponiendo hacer un debate entre un cuento que trajo él de Borges, El fin, con un cuento que ha escrito acá Martín, que se llama La Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Así que
primero vamos Luis va a leer el cuento y después veremos quién gana. Hacemos un contrapunto. A ver. Entre todos los cuentos de Borges, que bueno, es el Borges infinito, digo yo, porque uno se pierde, ¿no?, en esa biblioteca que fue Jorge Luis Borges. Elegí esto por, bueno, acá en honor a mi compañero, porque hace referencia a un personaje que se ve que lo ha inspirado mucho, sí, por lo que he escuchado, que es el Martín Fierro. Borges hace eso que le faltó al Martín Fierro, que es poder darnos, bueno, no voy a spoilear, como si se le va a leer el cuento y luego lo comentamos. El cuento se llama El fin. Dice: Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. 1 o 2 veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería, como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar un tercio de yerba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido Recabarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia. Un chico de rasgos ahindiados, hijo suyo tal vez, entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico, taciturno, le dijo por señas que no. El negro no contaba. El hombre, postrado, se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro como si ejerciera un poder. La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete, que venía, o parecía venir, a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre, que por fin sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas 200 varas dobló. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura: «Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted». El otro, con voz áspera, replicó: «Y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido». Hubo un silencio. Al fin el negro respondió: «Me estoy acostumbrando a esperar. He esperado 7 años». El otro replicó sin apuro: «Más de 7 años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas». «Ya me hice cargo», dijo el negro. «Espero que los dejó con salud». El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana, pidió una caña y la paladeó sin concluirla.
Les di buenos consejos, declaró, que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre. Un lento acorde precedió la respuesta del negro. Hizo bien, así no se parecerán a nosotros. Por lo menos a mí, dijo el forastero, y añadió como si pensara en voz alta. Mi destino ha querido que yo matara, y ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano. El negro, como si no lo oyera, observó. Con el otoño se van acortando los días. Con la luz que queda me basta, replicó el otro, poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado: deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto. Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró: tal vez en este me vaya tan mal como en el primero. El otro contestó con seriedad: en el primero no te fue mal. Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo. Se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual a otro, y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron, y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo, cuando el negro dijo: una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos, que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro de hace 7 años, cuando mató a mi hermano. ¿Acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos pero es intraducible como una música. Desde su catre, Recabarren envió el fin. Una embestida y el negro reculó. Perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Bien. Acá me están llegando algunos mensajes, hay algunos chicos y chicas que aparentemente tienen problemas para recepcionarnos. No se preocupen porque estamos haciendo la grabación que después vamos a subir a YouTube y se está haciendo a través de otro sistema. Y con el tiempo iremos resolviendo todos los problemas técnicos que van apareciendo. ¿Tu comentario? Mi comentario, bueno, la verdad que es una pintura de ese conflicto, de esa lucha. Se ve de alguna manera también el arrepentimiento de Fierro, ¿no? De haber, él dice, maté a un hombre y siente esa culpa. Y eso lo lleva a que, contra su voluntad, que dice, no quería sacar más el facón y pelear, tiene que ir como para cumplir con su castigo. O sea, él sabe creo que lo que hace Borges en este cuento es regalarnos el final de Fierro, que creo que Martín Fierro no lo explicita. Claro. Lo que nos hace es ver, digamos, un final que lo recrea magníficamente, y es yendo a buscar nuevamente al negro con el que había tenido ese contrapunto con la guitarra, y que lo estaba esperando, y lo esperó durante 7 años para que el otro le pagara una deuda, digamos, como si ya hubiera, entre ellos, se hubiera hecho un pacto de sangre que debía pagarse, y que Fierro, bueno, cumplió yendo a buscar su destino, digamos, en su muerte. Y aparte Fierro desaparece
pero el espíritu de fierro sigue en el negro, se pasa. Hay una transformación, hay una transmigración de ese sentido metafísico de la muerte, del hecho de ser un paria en toda esa pampa, de tener que vagar por todos lados. A partir de ese momento va a ser el negro el heredero, el que va a tener que correr por todos lados como lo hacía Fierro para que no lo agarren. Exactamente. Por eso la última frase que dice, a partir de ese momento iba a ser el otro. Esa otredad de la que habla Borges, que tanto, bueno, le gusta jugar también con esos yo y el otro. Siempre como en el cuento El Sur, donde él también un poco como que escribe su propia muerte, imaginando su muerte en la llanura. Y Borges imaginándose no una persona de libros, sino de ese linaje que él tanto anhelaba, que era el linaje de gauchesco, de la sangre, que le venía de cuchillero, que le venía de la otra rama, de la rama paterna, digamos. Así que... Y claro, y el enemigo tiene ese sentido metafísico. Y él ahí también creó todo un universo del enemigo, de cómo trata al enemigo Borges, ¿no? Sí. En un cuento, si mal no recuerdo, ese cuento donde él ve venir a esa persona mientras él lo espera. El puñal. No, creo que es el enemigo, no sé si se llama. Pues. Que él no lo detiene, digamos, él no lo reconoce al enemigo hasta que está dentro de su aposento, de su rancho, y cuando se descubre el enemigo ya es tarde. No lo tengo bien definido, pero que se llama algo del enemigo, pero lo buscamos para la próxima. Individualizar bien. El cuento que me decís vos del puñal es un cuento también fabuloso, muy cortito, que te habla de eso que guarda el arma, el espíritu, esas ganas de matar, y que las transmite a quien lo empuña, dice. Y él tenía el puñal guardado en su cajón, durmiendo, y decía que bueno, el puñal soñaba ese destino de sangre en su cajón y él lo tenía guardado. Dice, a veces me da lástima verlo ahí con tanta esperanza y va a seguir ahí porque, o sea, Borges no era una persona de empuñar armas. ¿Y qué enfoque le diste a tu cuento de Fierro? El mío era... Es cómo se sentía Fierro en el momento de que tuvo que enfrentarse con la partida, ¿no es cierto? Está sugerido, solo al final se sabe que es Martín Fierro, pero la idea que me parece fuerte, que está ahí, es que él mira sin ver y ve todo lo que perdió, su familia, sus hijos, todo lo que le arrebataron, porque se negaba a ir a la frontera a matar indios. Entonces, y cómo eso repercute en que su coraje y su lucha, cómo hizo cambiar a uno de los que fue a matarlo, y que dice esa frase, ¿no? Cruz no consciente que se mata así un valiente, y se pasa de la escena muy, pero una de las más conocidas, y que a partir de ese momento se transformaba en un perseguido. En un perseguido. La idea del enemigo. Bueno, quizás Neruda nos puede ampliar un poquito más. Creo que... A ver si tenemos suerte. El enemigo de Neruda. Hoy vino a verme un enemigo. Se trata de un hombre encerrado en su verdad, en su castillo, como en una caja de hierro, con su propia respiración y las espadas singulares que amamantó para el castigo. Miré los años en su rostro, en sus ojos de agua cansada, en las líneas de soledad que le subieron a las sienes lentamente desde el orgullo. Hablamos en la claridad de un mediodía pululante,
con viento que esparcía sol y el sol combatiendo en el cielo. Pero el hombre solo mostró las nuevas llaves, el camino de todas las puertas. Yo creo que adentro de él iba el silencio que no podía compartirse. Tenía una piedra en el alma. Él preservaba la dureza. Pensé en su mezquina verdad, enterrada sin esperanza de herir a nadie, sino a él, y miré mi pobre verdad maltratada dentro de mí. Allí estábamos, cada uno con su certidumbre afilada y endurecida por el tiempo, como dos ciegos que defienden cada uno su oscuridad. Este párrafo, ¿no? El último párrafo está fenomenal. Chicos, se nos fue la hora. Se nos fue la hora. ¿Podemos continuar? ¿O si ahí tenemos material todavía? ¿Te quedó mucho material? Yo creo que se puede, pues, podría hacerse muy extenso. Podemos dejarlo para otro momento. Bueno. Yo tenía otro capítulo que es otro autor y bueno, todo un desarrollo distinto que puede... Bueno, hagamos lo siguiente. Por ser la primera emisión, creo que la selección del material fue muy buena. Fueron muy claros ustedes en las explicaciones. Y te quiero preguntar, ¿qué nos traerías de nuevo el próximo jueves? Vos, Luis. No tenía nada preparado, Daniel, pero si me apurás así, podríamos elegir algo de Cortázar o un poco de poesía, quizá también, para compartir. Sí. A mí me gusta mucho, como te dije, Neruda, y siempre me gustó lo que es la historia contada por Neruda. La conquista de América contada por Neruda. Bueno. Así que podemos hacer ahí un poco de... Los libros están. Sí. Así que es cuestión de usarlos. ¿Vos, Martín? ¿Algo que te haya quedado? No, lo que voy a traer, porque bueno, ya Chekhov me parece que dejó su impronta. Bueno, realmente me gustaría hablar de Art. De Roberto Art. Pero yo tengo algo que es fenomenal. O sea, porque vos querías hacer las aguafuertes. Sí, puedo traer un aguafuerte porque otro que también tiene una vigencia después de 100 años. Yo conseguí el diálogo del discurso del astrólogo de Roberto Art en Los Siete Locos. Y bueno, como saben, en ese discurso hay tres personajes: el astrólogo, Barsud y Erdosán. Justamente somos tres. Así que entonces podríamos prepararlo y leerlo. No sé si todo, porque es bastante largo, pero aunque sea una primera parte. Bien. Y algo que yo había pensado para la próxima es, y hablando de Borges, todo el mundo creo que leyó el Aleph y se acuerda de la esfera, de la pequeña esfera, ¿no? En la escalera de ese sótano. Bueno, yo les voy a traer un Aleph ferroviario. Así, se los digo así, Ahí está, y ahí va a quedar. El interrogante. Buena incógnita. Bueno, nos despedimos. Bueno, muchas gracias. Saludos por a todos. la atención. Bueno, y los esperamos el próximo jueves a la misma hora. En el caso de decidir hacer por otro medio técnico el programa, llámese Zoom, llámese Google Meet, etc. Esto lo vamos a seguir probando. Imagínense que estamos con elementos muy caseros acá. Previamente lo avisaríamos. Previamente lo avisaríamos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.